Bienvenido a un video que mostrará cómo utilizar determinantes para encontrar el área de un triángulo y paralelograma en el plano coordinado. El área de un triángulo en el plano coordinado es igual a más o 1, 2x este 3×3 determinante donde cada fila se forma utilizando las coordenadas de una de las verticales con cada elemento. En la tercera columna igual a 1. Ahora la razón de que haya más o aquí está basado en la orden en la que pone las coordenadas en el determinante. Este valor puede ser positivo o negativo. Sabemos que el área siempre es positiva. Por lo tanto, si el valor de este determinante es negativo, lo multiplicaremos por menos 1, 2 y si fue positivo, lo multiplicaremos por un 1, 2. Para no tener que estar demasiado preocupados por cómo colocar las coordenadas en el determinante. Vamos adelante y pruébalo. El área de este triángulo será igual a más o 1, 2x este 3×3 determinante. Y vamos adelante y comience con el punto. Así que la primera fila sería 5, 2, 1. Vamos al punto para tener 3, 4, 1 y luego el último punto sería. Así tenemos 1 para el punto y la tercera columna siempre es igual a 1. Vamos adelante y encuentre el valor de este determinante. Vamos a utilizar el método diagonal para ir adelante y primero copie abajo estas primeras 3 columnas, y luego vamos a copiar abajo las primeras 2 columnas otra vez al final aquí. Tenemos 5, 3, 1 y 2, 4, 1. Y ahora, encontraremos el producto del arranque diagonal desde la izquierda mudando a la derecha. Entonces tendremos 1, 2, 3 productos aquí. Vamos adelante y encuentre estos. Tenemos 5 por 4 por 1 eso es 20 más 2 por 1 por 1 eso es 2. 1 por 3 por 1 eso 3, y luego restaremos el producto de los diagonales que empiezan desde la derecha y se mueven a la izquierda. Tenemos un producto aquí, aquí y aquí. Así que tendremos 1 por 4 por 1, eso es 4. 5 por 1 por 1 eso es 5, y luego tenemos 3 por 2 por 1 eso es 6. Así que parece que vamos a tener 25, 15 igual 10. Así que vamos a seguir adelante, y tomar el valor de este determinante, y usarlo para encontrar el área de este triángulo. Así que el área, porque el valor del determinante es positivo, será 1, 2 por 10, así que el área es igual a 5 unidades cuadradas. Vamos y miremos un problema más. Ahora tenemos un paralelograma y vamos a usar la fórmula para el triángulo para determinar el área de este paralelograma. Así que lo que podemos hacer aquí es la primera etiqueta de todas las coordenadas. Este es el punto, y entonces, lo que podemos hacer es romper este paralelogramo en dos triángulos. Entonces, si fuéramos a dibujar el diagrama de este punto a este punto, y las formas de dos triángulos congruentes en nuestro paralelograma para que podemos encontrar el área de este triángulo aquí, y luego doblarlo para encontrar el área total. Llame a esta área 1 y esta será el área 2, así que el área 1 va a igualar más o 1, 2x el valor de un determinante 3 por 3. Así que avancemos y configuremos esto. Comencemos con el punto. Así que esta primera fila será 0, 1, 1. Vamos a este punto aquí para tener 5, 4, 1, y nuestro último punto será 6, 3, 1. Vamos adelante y encuentre el valor de este determinante. Utilice la expansión del cofactor esta vez. Así que si quieres usar esta primera fila, tendremos 0x el determinante. Formado al borrar la fila 1 y la columna 1. Para tener 4, 1, 3, 1. Ahora cuando vamos a este próximo elemento será, un x el determinante. Si eliminamos la fila 1 y la columna 2 tendremos 5, 1, 6, 1.
Y luego para el tercer elemento tendremos más un X otra vez. Eliminando la fila 1 y la columna 3, 5, 4, 6, 3. Vamos a ver lo que nos da. Bien, por supuesto esto sería 0, 1. X esto será 5, 6 o menos un más un X esto será 15, 24. Eso será menos 9. Así que tendremos 0 más 1, 9 igual menos 8. Entonces, dado que el área de este triángulo es obviamente positiva, el área va a ser igual a menos 1 2x menos 8. Así que el área de uno de los triángulos es igual a 4. Y desde que estos triángulos son congruentes o el área 1 es igual al área 2, podríamos multiplicar este 4 por 2 para encontrar el área del paralelograma. Así que el área total será igual a 2 por 4 u 8 unidades cuadradas. Ahora si no fuera un paralelograma o solo un cuadrilateral, tenemos que encontrar el área de los dos triángulos por separado porque no serían mismos y luego agregarlos juntos. Por lo tanto es una aplicación agradable de determinados, y también tenemos la oportunidad de revisar cómo evaluar un determinante 3×3 por el método de expansión diagonal y cofactor. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias.